Hoy es jueves 3 de noviembre de 2022 y ha llegado a Zona Criminal. Madre, yo al oro me humillo. Él es mi amante y mi amado, pues de puro enamorado anda continuo amarillo. Que pues dobló no sencillo, hace todo cuanto quiero. Poderoso caballero, es don dinero. Así comienza el poema que el ilustre don Francisco de Quevedo dedicó a lo que algunos llamaban y llaman el vil metal, porque supuestamente todo lo corrompe. Pero ya sabe que además de esta reflexión introductoria, nosotros no hablaremos o ahondaremos sobre este particular, sino más bien sobre las cuestiones técnicas de la falsificación de moneda. A día de hoy, cuando hablamos de falsificación de dinero, incluso si lo llamamos como el título del programa de hoy, falsificación de moneda, a no ser que lleve, claro está, la ilustración, como es el caso de una de ellas, solemos pensar en billetes. No obstante, no siempre fue así. Es cierto que ahora si pensamos en dinero lo hacemos en billetes. De hecho, cada vez más incluso en tarjetas en dinero plástico y ya en pagos con el teléfono o con el propio reloj. Siempre que tenga esa característica, claro está. Básicamente, a día de hoy, el coste-beneficio de fabricar, entre comillas, de falsificar monedas no compensa. Se deberían producir una cantidad ingente para que fueran rentables, además de lo que eso supondría para variables como el transporte, la venta, etc. Por supuesto, hablamos de manera ilegal. Piense que no es lo mismo transportar 1 millón de euros en billetes que en monedas, y esto es algo que el falsario o el traficante debe tener en cuenta. Pero como decimos, no siempre ha sido así. A lo largo de la historia ha habido monedas de prácticamente cualquier metal, y claro está, también de oro y plata, ocupando los primeros puestos. Las monedas no solo eran un medio de compraventa, un metal que valía su peso en oro, o en plata, o en lo que fuera, sino que también los reinos de imperios, a través de ellas, mostraban su poder al mundo. Iba a decir de manera simbólica, pero no, quien más monedas tenía, más poder acaparaba. Pero eso era en su momento, en el tiempo en el que estas monedas circulaban. A día de hoy este valor cuantificable casi al segundo, por el peso que puede tener ese metal en la cotización, se debe añadir un parámetro más. Un valor que en este caso en no pocas ocasiones supera al primero, y es su valor histórico. Este tiene muchas variables que hacen que el precio pueda oscilar, su antigüedad, su supervivencia, entendiendo el concepto por cuántas monedas creen los expertos o saben que existen, su procedencia y por supuesto su estado de conservación. Solo con esto ya se pueden hacer una idea del valor que pueden alcanzar ciertas monedas. Con esto que acabamos de decir, ya se puede imaginar que cuando hablamos a día de hoy de falsificación de moneda, lo hacemos casi en exclusiva en el entorno del mundo del coleccionismo numismático. Así que comencemos a introducirnos en el estudio forense de la detección de la falsificación de moneda. Bienvenido a Zona Criminal. Según la RAE, la numismática es la disciplina que estudia las monedas y medallas, principalmente las antiguas. Y sin duda, es la materia en la que encuadramos el tema de hoy. Y de hecho, como siempre, lo hacemos respecto a la falsificación de esas monedas o medallas. Es decir, de lo que a los criminólogos podría interesar. En el programa de hoy, obviamente, vamos a introducirnos en esta disciplina, en la detección de posibles indicios de falsificación en un primer momento, con un análisis mínimo para poder despejar dudas acerca de signos que pudieran hacernos pensar en que haya podido ser falsificada.
Lo primero que debemos tener claro es que existen de manera general 4 tipos de monedas. Primero, las que llamaremos oficiales, las auténticas, entre comillas, las verdaderas. Segundo, las que llamaremos falsas o fraudulentas. Tercero, las no menos importantes falsas de época, es decir, aquellas que se fabricaron en la época contemporánea a la moneda falsificada original, y que en no pocas ocasiones tienen un valor económico superior a las oficiales a las que defraudaron. Ya saben que en el mundo del coleccionismo la rareza cotiza al alza. Y 4, las copias o reproducciones, que son aquellas monedas que son, como los propios conceptos indican, copias de las oficiales, pero han sido creadas y tienen permiso para ello. Estas son las que menos interesan a los coleccionistas y las que no suponen para el experto en falsificaciones un objeto de estudio, ya que vienen perfectamente identificadas con una C de copia o una R de reproducción. Bien, pues una vez tengamos esa moneda en nuestras manos, sea, sobre todo, si no sabemos a cuál de las 4 categorías pertenece, y nos soliciten un estudio o queramos llevar a cabo un pequeño estudio, ¿qué debemos analizar? Lo primero que debemos estudiar es el peso de la moneda. Las falsificaciones, por malas que sean, suelen tener una oscilación en el peso respecto a la moneda auténtica inapreciable sin balanza de precisión. Pero en alguna ocasión, la falsificación puede ser tan pésima, no podemos negarlo, que pese demasiado poco o, al contrario, exageradamente por encima de lo que sería algo normalizado. Y esto ya nos tiene que dar una pista. Aunque, insisto, la mayoría de las veces no podremos obtener información válida sin el pesaje de una balanza, conociendo anteriormente el peso real. Este aspecto es prácticamente imposible de reproducir con exactitud, sobre todo porque se utilizan otros metales normalmente diferentes al de la original. De ahí que es, al menos para mí, la variable clave a estudiar. Lo siguiente que debe ser objeto de nuestro estudio son las caras. Y aquí, como cualquier aficionado a la numismática le dirá, las monedas no tienen 2, sino 3 caras. Y aquí vamos a empezar por la llamada la tercera cara, es decir, el canto. Y comenzamos por él, ya que es uno de los aspectos que más veces nos darán indicios sobre la autenticidad o falsedad de la moneda. Existen varias formas de realizar una falsificación, de producirla numismáticamente, orientada, por supuesto, a la falsificación. La más utilizada es la fundición de metales, utilizando un molde de la moneda deseada y rellenándolo con el metal elegido, tendremos una copia del original. Entonces, ¿cómo podemos diferenciar a primera vista una moneda realizada con fundición a una acuñada, que es el proceso seguido para realizar las oficiales? La respuesta está aquí en la tercera cara, en el canto. Cuando se funde el metal y se utiliza un molde a rellenar, debe ser introducido por lo que se conoce como un bebedero, un pequeño agujero, entre comillas, o al menos eso se intentará, que sea lo más imperceptible posible, por donde introducir el metal, como decimos. Por otro lado, al unir, y por lo tanto habrá que buscar ese bebedero. Por otro lado, al unir las 2 caras de la moneda por un proceso de fundición, dicha unión queda marcada en el canto mediante una línea de unión. Lo primero que debemos hacer es mirar si aparecen alguna de las 2 características que acabamos de decir. Y si lo hacen, la moneda, podremos decir que ha seguido, como mínimo podemos decir, que ha seguido un proceso diferente al oficial. Pero, y aquí viene una mínima complicación, ya que siguiendo con estas características, no debemos únicamente buscar la línea de unión o el bebedero para confirmarlo, ya que al igual que nosotros, los falsificadores, los falsarios, también saben que quedan dichos rastros de su trabajo. Así que deberemos estar atentos a las trazas que estos dejan para hacerlos desaparecer. Es decir, un canto limado o con trazos de haber sido limpiado para borrar alguna marca que pudiera aparecer, serán un buen indicador de que se quiso borrar algo que figuraba en el canto. El canto es la parte visual más compleja para el falsario, porque, por ejemplo, como decimos, si existe una línea de unión o un bebedero, se suele limar para hacerlo desaparecer, y esto les lleva a dejar ese canto muy desgastado,
algo que da a la vista con solo mirarlo, pues esta tercera cara es la que menos desgaste presenta de la moneda con el paso del tiempo. Debemos tener en cuenta que las propias excreciones sebáceas, el sudor, etcétera, de los propios dedos al coger las monedas a lo largo de la vida de la misma, y los miles y miles de sujetos que pueden tocar una misma pieza, hace que el mayor desgaste se dé en las caras que tenemos como el anverso o el reverso, por lo que si un canto es limado, digamos, excesivamente, obligará a un mayor desgaste artificial de las caras de las otras dos, y esto muchas veces lleva a que ese desgaste no tenga mucho sentido ni visual ni estético. También tenemos que estar atentos aquí, sobre todo en las dos caras, a la aparición de pequeñas burbujas, que en este caso son producidas cuando se fabrica por fusión y el enfriamiento del metal no ha sido correcto. Es lo mismo, para los apasionados de la forja, que pasa cuando se enfrían las hojas de cuchillo o espadas y aparecen esas burbujas. En los casos de armas blancas se desechan porque el metal pierde calidad y es muy probable que esa hoja se rompa al de pocos impactos. Pero en el caso de las monedas, si pasa desapercibida, pues eso que gana el falsario. Así que recuerden, si ven pequeñas burbujas, tampoco ha seguido muy probablemente el cauce oficial de fabricación. Además de saber que se ha puesto poco empeño en el proceso y que es una supuesta falsificación de mala calidad. De hecho, yo creo que en el mundo de la falsificación, así de manera holística, dentro del coleccionismo, cuando hay burbujas, nunca es un buen signo. Y por último, el aspecto en el que se necesita conocimiento y mucha experiencia es el parámetro de la estética general, y en él debemos fijarnos en varias cosas. En primer lugar, el desgaste del que ya hemos hablado. Muchas monedas falsificadas son bañadas, es decir, la parte interior corresponde a un metal de bajo coste, no coincidente con el de la original, por supuesto, y únicamente la pátina, el baño superficial, está hecho con el metal con el que se fabrica la original. Esto se hace sobre todo con monedas de oro, que sabe el falsario que se va a analizar, pero también cuenta con el conocimiento, nos referimos de nuevo al falsificador, que en artículos como monedas de oro antiguas o de cualquier metal pero con un alto valor histórico, dañar, es decir, extraer una muestra, por muy mínima que sea de la moneda, no estará permitida, por lo que al dar un simple baño, una simple pátina, es probable que pase esta primera prueba. Obviamente a un experto le hará dudar y llevará a cabo más estudios, pero estamos hablando de la primera aproximación al análisis de las monedas. Pero sobre todo, y de aquí estas pequeñas recomendaciones, la dificultad de estudiar monedas u objetos históricos es que, como decimos, sus pruebas destructivas son muy estrictas, muy restringidas o simplemente no se pueden realizar. Si los falsarios han conseguido colocar la moneda con una pátina de ese metal que cree estar fabricada la moneda, pueden pasar básicamente dos cosas: que se quede en una vitrina del coleccionista y piense que efectivamente tiene la moneda, a no ser que llegue algún entendido y dude, si es que lo hace, o que con el uso, que obviamente no suele ser lo habitual, y el propio desgaste se observe que efectivamente el metal de fabricación y esa primera pátina no tienen nada que ver. Otro dato a tener en cuenta es la alineación del ángulo de diseño de ambas caras, ya que si observamos bien, puede que no encajen, e incluso en ocasiones que estén al revés. Esto parece de primero de falsificación, pero no son pocas las ocasiones que de repente ve uno que las caras están, como decimos, al revés. Y por último, debemos fijarnos en las faltas de detalle, las leyendas y normalmente el poco afilamiento de los dibujos, letras, de toda la decoración de la moneda, así como la mala imitación artística de los dibujos, que muchas veces no corresponden a los de la época, sobre todo cuando son monedas antiguas. Estos son básicamente los primeros pasos a seguir cuando queremos estudiar una moneda y ver si es posible que sea falsificada. Hay una tipología de moneda, que complica todo, como debe ser, ya sabe que me gusta dar giros de guión, y son las monedas que presentan errores. Estas son monedas que podríamos pensar en un primer momento que son falsificadas, pero no, simplemente tienen errores en su producción y son normalmente también de la época contemporánea.
En la filatelia, en el estudio y coleccionismo de sellos, principalmente, los errores son lo más apreciado. En los billetes, en notafilia también. Estos son errores de los que no se dieron cuenta y se fabricó una tirada de X número y luego al advertirlos se retiran, por lo que su producción es fehaciente, pero muy limitada. Ha sido totalmente mínima. Esos sellos, como decimos en filatelia, valen oro. Y por supuesto las monedas también existen esta tipología y de hecho, incluso en menor cantidad que en otras disciplinas y coleccionismos. Y claro está, son el santo grial. Y para ir concluyendo el monográfico debemos tener en cuenta varias cosas. La primera es que aquí únicamente hemos visto unos pasos previos para observar posibles indicios que nos hagan dudar a nivel, digamos, técnico. Como ven, nos han expuesto, por ejemplo, monedas concretas, ni mucho menos valores monetarios, porque nuestro área de conocimiento estaría en el estudio de las posibles falsificaciones y no la tasación de las monedas. La segunda, unida con la primera, porque siempre es un dato que aportará información, es la necesidad del estudio contextual, el estudio histórico de la moneda analizada. Es verdad que nosotros, como decimos, nos centramos en el análisis técnico, en el estudio más objetivo de ciertos parámetros para analizar las posibles trazas de falsificación. Pero siempre es recomendable conocer el contexto histórico de la moneda, que la mayoría de ocasiones no se centra en la época de fabricación, sino que suele tener un recorrido temporal mucho más largo. Es posible que a nivel pericial no aporte un dato específico, puesto que conocemos la información sobre el proceso, la fabricación, etc. de la época, y aquí nos referimos al contexto, pero no podemos obviar que en ocasiones, en cierta tipología de monedas, conocer el desarrollo, en dónde se ha producido, dónde ha viajado, dónde se ha utilizado, puede aportar datos de gran importancia, sobre todo en cuanto a su periplo vital, y sobre todo también a su periplo final, donde se encontraron, en un pecio, enterradas, etc. Porque esto hará que el desgaste, por ejemplo, sea de una manera, o tenga más probabilidades de ser de una manera que de otra. Y por último, en tercer lugar, tenemos que tener en cuenta el tipo de falsario que puede a esto dedicarse y sobre todo, qué moneda falsifica. Básicamente hay dos maneras de sacar al mercado del coleccionismo moneda falsa. La primera es elaborar de una manera más rápida y normalmente más burda una alta cantidad de moneda. Mucha producción a bajo precio. En este caso, por ejemplo, también nos puede ayudar a conocer el contexto. En España existe una gran cantidad de yacimientos romanos que de hecho fueron económicamente bollantes en su época y por ende hay una gran cantidad de moneda romana, y esto hace que a nivel de falsificación exista un cupo elevado de moneda romana burdamente falsificada que se vende incluso a puñados. Esto es una de las maneras que, claro está, también requiere unos mínimos conocimientos, pero mucho menos que la que vamos a ver ahora. La segunda es, digamos, la que más problemas al experto puede suponer. Se trata de elaborar una moneda a una cantidad muy pequeña. Normalmente es una muy específica, que ya de por sí tiene un valor altísimo. Son monedas que su original alcanza precios muy altos y por lo tanto la venta de una falsificación dará pingües beneficios. Pero por otro lado, estos elevados precios atraen a un tipo de coleccionista pudiente, normalmente con unos amplios conocimientos, y que pueden, en caso contrario, echar mano de expertos antes de la compra, por lo que si el falsario no encuentra un incauto con dinero, debe, si quiere llevar a buen puerto su negocio, crear una muy buena falsificación. Por lo que estaríamos ante una de las tipologías falsarias más complicadas para su estudio. Pasaría algo similar con el mundo del arte, ámbito ya visto hace tiempo en el podcast, en el cual podemos encontrar falsarios mediocres, pero que cuando lo hacemos con expertos son sin duda los más difíciles de detectar porque su obra requiere sin duda de unas características específicas, por lo que, volviendo a la moneda, en estos casos debemos saber que cuando a un falsificador profesional nos enfrentemos, deberemos contar con unos conocimientos muy amplios y concretos. Eso sí, el estudio y análisis deviene tremendamente interesante. Bien, pues llegados hasta aquí, vamos con el crimitorial, que hoy complementa
lo que acabamos de ver. Crimitorial, el espacio dedicado a las recomendaciones y reflexiones criminológicas y criminalísticas de Zona Criminal. Probablemente se haya dado cuenta que hemos hablado de conceptos como el peso, dentro del monográfico, como una variable principal para la detección de falsificaciones. Pero obviamente si hablamos de algo como el pesaje, para saber si es correcto debemos hacerlo respecto a otro, respecto al original. Lo mismo con las leyendas, los motivos artísticos, etc. Incluso para conocer el contexto. Es decir, debemos saber, debemos tener conocimiento de las variables, de las monedas originales, de las indubitadas, para poder comparar. Y esto, por supuesto, debemos extraerlo de algún sitio, que en este caso son los catálogos. Podríamos decir que existen catálogos razonados, igual que con los artistas, pero con las monedas. Efectivamente, hoy en día, en pleno 2022, todas estas características, sobre todo de los catálogos más conocidos, podemos encontrarlas en Internet. No hay más que buscar una moneda concreta o directamente en páginas web como la Guía Mundial de Precios de Moneda, y ahí estará toda la información. Estas guías en línea las encontramos para cualquier disciplina del coleccionismo: numismática, notafilia, criptofilia. No obstante, el crimitorial de hoy viene no tanto para recomendar, sino más bien para reivindicar el uso de los catálogos en papel. Es cierto, y no podemos negar, que cuando se está realizando un estudio pericial, un análisis forense, la velocidad que otorga la búsqueda de datos, la consulta en línea de catálogos válidos y reconocidos, es una herramienta totalmente eficaz y eficiente. Pero si queremos disfrutar de la recolección de datos, búsqueda de información y aprendizaje como coleccionistas y o interesados en la materia coleccionada, sin duda, sumergirse en las páginas de los catálogos no tiene parangón. La selección de los mismos y la lectura y estudio en papel es inigualable. El disfrute del coleccionista y su unión con la pieza y las páginas que guardan esa sabiduría que permanece latente en la estantería hasta que la hacemos aflorar, vivir, salir de su escondrijo, no tiene igual. Además, prácticamente existen catálogos para todas las necesidades o intereses, por países, por hechos históricos, por metales, etc. No hay más que buscar, elegir y disfrutar. Y hasta aquí el programa de hoy. En la descripción le dejamos tanto el enlace a alguna de estas páginas en línea para consultar características y precios de monedas, como una selección bibliográfica de catálogos sobre distintas tipologías. Como siempre, le animamos a seguirnos en el Instagram del podcast y en las redes sociales del Instituto Europeo de Ciencias Forenses y Seguridad, desde donde elaboramos y grabamos el programa. Gracias por escucharme y hasta la siguiente Zona Criminal.